Bueno, buenos días, vamos a empezar la clase. Silencio, por favor. ¿Alguien me cierra esa puerta, si es tan amable? O come o entra, pero fresco. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos a esta clase. En esta sesión vamos a revisar en el marco de las áreas de acidosis metabólica el concepto de cómo se construyó históricamente la regulación, el concepto de regulación, y vamos a ver que es un concepto que transita no solamente en el mundo biológico, sino en el mundo cosmológico, el mundo político, el mundo religioso, y que solo a finales del siglo XIX va realmente a volverse un concepto operativo en las ciencias de la vida y en particular en la fisiología. ¿De acuerdo? Esto nuevamente conecta, y esto ustedes ya lo saben muy bien, conecta con una metáfora fundamental de la fisiología del siglo XIX, y es la metáfora del cuerpo como una máquina térmica transformadora de energía. Fíjense que el concepto de regulación también va a tener mucho que ver con mecanismos ideados por la mecánica justamente para regular las máquinas térmicas. Por lo tanto, esta va a ser la historia de una metáfora. Alguna vez Jorge Luis Borges dijo que la historia universal era la historia de unas cuantas metáforas. Una de ellas, considero yo, es justamente la metáfora del cosmos, la sociedad y el cuerpo humano como una máquina. Lo que pasa es que a lo largo del tiempo el concepto de esa máquina se va a ir transformando, ¿de acuerdo? Entonces empecemos rápidamente con esta sesión. Hagamos un recorderis de lo que ustedes vieron el semestre pasado. Acuérdense que es en el siglo XIX que surge una medicina científica, una medicina donde el laboratorio se convierte en el lugar privilegiado para producir conocimiento médico y fisiológico, y es un momento donde la supremacía de la medicina francesa se ve desplazada, como ya lo hemos visto, digamos, se ve desplazada hacia Alemania, donde se conjugan institutos de investigación fisiológica, investigación química en las universidades y en los procesos de aprendizaje de los médicos. Acuérdense que en Francia, aunque se van a crear grandes instituciones de investigación de laboratorio, por lo general a lo largo del siglo XIX van a permanecer relativamente aisladas de las universidades, y la formación médica en Francia pues va a seguir teniendo una clara, digamos, orientación clínica. Es en Alemania donde una serie de investigadores van realmente a integrar la práctica médica con la investigación en el laboratorio. Y acuérdense, y esto también tiene que ver con lo que les decía de la metáfora del cuerpo como una máquina, acuérdense que en el siglo XIX también está ocurriendo la emergencia de una mirada fisiopatológica, una mirada funcional para entender el proceso de salud y enfermedad, así como antes había tenido gran auge una mirada anatómica, ¿sí? Fíjense que la mirada anatómica está relacionada nuevamente con esta metáfora del cuerpo como una máquina. Acuérdense del título del libro de Vesalio, ¿no? El cuerpo fábrica, que representa pues eso, una analogía a una máquina estática, mecánica, pero con la mirada fisiopatológica, esta máquina ya no es una máquina estática, mecánica, sino es una máquina termodinámica. Es una concepción diferente del funcionamiento de una máquina, ¿de acuerdo? Entonces, pues, acuérdense que en la mentalidad fisiopatológica, pues, se crea una nueva visión de la enfermedad, en la que se recurre fundamentalmente a las ciencias físicas y químicas, para develar el funcionamiento del organismo, superando una mirada vitalista
que proponía la idea de que el cuerpo y sus leyes de funcionamiento eran diferentes, eran propias al resto de la naturaleza. Acá poco a poco se empieza a consolidar la idea que la vida misma es similar y responde y está sujeta a las mismas leyes que el resto de la naturaleza, digamos la materia inerte, que los procesos inorgánicos, etcétera. Entonces esta medicina experimental pues va a tratar de estudiar el estado normal del funcionamiento del cuerpo, ¿no? Que etimológicamente ahí viene la palabra fisiología, para después entender las patologías y finalmente proponer una terapéutica. Como les decía, poco a poco los médicos y fisiólogos europeos del siglo XIX empiezan a prestarle cada vez más atención a las ciencias físicas y químicas, que justamente en ese momento están teniendo un gran desarrollo en la Europa continental y en Inglaterra. Acá les muestro uno de los padres de lo que se va a llamar la fisiología materialista, y se va a llamar fisiología materialista justamente porque está poniendo el énfasis en que la vida no tiene nada diferente que el resto de los fenómenos naturales, y que está determinada a unas leyes naturales particulares. Estas leyes van a ser descritas y van a ser desarrolladas fundamentalmente a través de la física y la química. Por lo tanto, Du Bois-Reymond, un gran fisiólogo alemán, piensa justamente que la fisiología al final del día va a ser absorbida por la física y la química, va a ser simplemente una rama más de la física y la química. ¿Sí? Claude Bernard, acuérdense que es uno de los padres de la fisiología moderna, va a recoger algunas de estas ideas, pero va a seguir manteniendo, digamos, una cierta distinción entre los procesos biológicos y los procesos físico-químicos. Dentro de esta mirada general funcional de la enfermedad, pues acuérdense, esto lo habíamos discutido el semestre pasado, se va a entender que el proceso morboso afecta los equilibrios energéticos y materiales, es decir, químicos, de la máquina humana, ¿no? Y por lo tanto vamos a poder diagnosticar estos procesos morbosos si hacemos unas medidas sistemáticas a través de trazados gráficos de cómo se están comportando estos procesos de equilibrio o desequilibrio. Por lo tanto, fíjense que acá poco a poco el funcionamiento de la vida se empieza a preguntarse por esas regularidades, esos equilibrios energéticos, materiales y químicos, y eso va a ser un elemento fundamental para entender el concepto de regulación que vamos a ver ahora más adelante. Finalmente, como les decía, la metáfora del cuerpo humano como una máquina térmica va a ser un principio rector de todo digamos, desarrollo de la ciencia de la fisiología en la segunda mitad del siglo XIX. Esto ya lo hemos visto en detalle. Acuérdense que es a mediados del siglo XIX cuando se formulan las leyes de la termodinámica. La primera ley formula que hay un concepto clave de la física, que es la energía, y que los fenómenos naturales en principio son manifestaciones de tipos de esta energía, y esta energía lo que está ocurriendo es que se está transformando, pero no se puede crear ni destruir, ¿no? Por lo tanto, el funcionamiento de la vida obedece también esa misma ley. El funcionamiento de la vida es simplemente un proceso de transformación de energía en el que de alguna forma entra la energía de un tipo determinado y logra producir otros tipos de energías, ¿no? Así como en la máquina térmica se usa la combustión del carbono para producir trabajo, así en el cuerpo máquina se usa la alimentación para mantener las funciones vitales y también producir trabajo, ¿no? Y acuérdense que esto se enmarca en un contexto histórico particular, que es la industrialización, donde hay un interés muy especial por entender el funcionamiento del cuerpo en términos de trabajo, cómo optimizar el cuerpo humano para producir más trabajo, cómo evitar su fatiga tanto mental como física, justamente para mantener esas ratas de productividad, etcétera, etcétera. Eso ustedes ya lo conocen muy bien. Por lo tanto, se van a preguntar cómo son los procesos de regulación que ocurren al interior del cuerpo, ¿sí?
Esto es lo que vamos a ver hoy de forma detallada. Cómo se desarrolla el concepto de regulación en términos históricos, y para eso vamos a mirar algunos elementos anteriores, nos vamos a devolver al siglo XVII para empezar a entender cómo ese concepto de regulación, que es fundamental en la fisiología moderna, empieza a aparecer en el siglo XVII, no solamente pensado en el funcionamiento del cuerpo, sino sobre todo inicialmente pensado en el funcionamiento del universo, ¿no? Acuérdense que en el siglo XVII, que es la revolución científica, va a haber toda una serie de aproximaciones, de nuevas actitudes frente a la naturaleza, frente a cómo producir conocimiento sobre ella, en la que una actitud empírica, una actitud matematizable de los fenómenos va a ser la nota predominante. El héroe tradicional de la revolución científica es Newton, ¿no? Y su famoso libro de los Principia, donde efectivamente logra matematizar una serie de fenómenos celestes y logra, digamos, darle una explicación al funcionamiento del cosmos, que no obstante matematizada sigue teniendo un trasfondo teológico muy fuerte, ¿sí? Acuérdense que Newton pues logra explicar a través de la ley de la gravitación la forma como los planetas se atraen mutuamente y el funcionamiento de los mismos, y logra explicar, digamos, que hay una ley matemática que da cuenta de esa fuerza de atracción entre las masas. ¿Sí se acuerdan? La fuerza de atracción entre dos masas es igual a una constante multiplicada por las masas de los dos cuerpos dividido el radio al cuadrado, es decir, la distancia al cuadrado entre esas dos masas, ¿sí? Por eso nosotros estamos pegados a la Tierra, ¿sí? Si ustedes van a la Luna es menos densa, por lo tanto esa fuerza de atracción es menor y por eso uno salta un poco en la Luna, ¿no? Está más ligero en la Luna, ¿cierto? Pero en esa época, pues no solamente Newton era uno de los científicos importantes de la época, sino había toda una serie de pensadores que empiezan a cuestionar algunos supuestos de Newton. Uno de ellos es un filósofo natural alemán llamado Leibniz. Leibniz es el padre del cálculo infinitesimal, y Leibniz empieza a preguntarle a Newton, a través del vocero de Newton, que es Clark, una serie de cuestionamientos. ¿Por qué? Porque Newton dice, pues Newton, acuérdense que Newton también elabora los conceptos de espacio y tiempo absoluto, ¿no? Newton está pensando que el cosmos, los planetas están girando en un espacio vacío, y eso a la larga implicaría que el movimiento de los planetas iría disminuyendo y en un momento dado colapsaría, ¿sí? Para Newton lo que está ocurriendo es que Dios constantemente está, y ahí entra la palabra regular, está constantemente regulando el universo para mantenerlo en un equilibrio constante, ¿sí? Leibniz irónicamente le va a decir a Newton, bueno, pero su sistema cosmológico es un eterno milagro, ¿no? O sea, constantemente está ocurriendo un milagro, el milagro de que los planetas sigan moviéndose. Leibniz dice, no, esto es pensar que Dios hizo una máquina defectuosa, ¿no? La máquina no funciona bien y por lo tanto el pobre Dios tiene que estarlas aceitando, engrasando, empujándola constantemente. Fíjense que los dos se están moviendo todavía, o hay una profunda mezcla de conceptos naturales y conceptos teológicos. Para Leibniz, la grandeza de Dios radica justamente en su capacidad de crear una máquina perfecta y que está regulada desde el principio. Dios imprimió unas reglas que están latentes y que ejercen su función reguladora cuando son necesarias, ¿sí? Es decir, el cosmos de Leibniz es un cosmos donde hay un Dios que le imprimió unas leyes desde el inicio para que ese cosmos funcione de forma
independiente y de forma continua, y sigue unas leyes particulares. Esas leyes particulares son leyes conservativas, ¿sí? Hay unas leyes que permiten que se conserve el movimiento, y por eso Leibniz va a desarrollar una idea inicial que después la termodinámica va a reelaborar, y es la conservación de lo que él llamaba la fuerza viva, que era la masa por la velocidad al cuadrado. Eso permite justamente entender que el cosmos está funcionando continuamente. Es un cosmos reglado, ¿sí? Está regulado desde el principio, y eso lo mantiene en equilibrio perpetuo. Hay unas leyes inmutables que hacen que ese cosmos funcione. Las respuestas de Newton a través de Clarke van a ser justamente, bueno, pero si usted piensa que Dios imprimió desde el principio esas reglas, lo que está haciendo es construyendo una imagen de un Dios perezoso, de un Dios nominal, un Dios que no tiene presencia real en el mundo, ¿sí? Es un Dios que creó el mundo, le imprimió unas leyes y después se cruza de brazos y deja ver cómo el mundo funciona. Esa idea, que después se va a llamar una idea teísta, es criticada por Clarke y por Newton, porque ellos piensan profundamente que Dios sí que tiene una presencia continua, es el gran regulador del universo, es el gran relojero, ¿sí? Así como al principio se está pensando el cosmos como un reloj de pared, poco a poco se empieza a pensar, porque también surge una cosa nueva y ese reloj de bolsillo, que uno le puede dar cuerda, ¿sí? Newton está pensando que Dios constantemente le está dando cuerda a ese gran reloj que es el universo, ¿de acuerdo? El desarrollo de la física en el siglo XVIII y principios del siglo XIX van a recoger todas las ideas de Newton, pero van a darle más importancia a esa idea, digamos, deísta de Leibniz, es decir, vamos a entender que el universo está arreglado desde el principio y sigue unas leyes inmutables de conservación y equilibrio, ¿de acuerdo? Esas leyes empiezan a aplicarse, digamos, al funcionamiento del cuerpo desde finales del siglo XVIII, ¿sí? Para Lavoisier, que es el gran químico de la revolución química del siglo XVIII, acuérdense, Antoine Lavoisier fue, además de químico, un buró, digamos, pues un servidor del antiguo régimen francés, cobrador de impuestos, razón por la cual cuando ocurrió la Revolución Francesa le cortaron la cabeza, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan cuando, alguna vez lo comentamos, cuando Caldas lo fusilaron acá en esta universidad, cuando los españoles volvieron a retomar el poder, en lo que la historiografía ha llamado la patria boba. Caldas implora perdón diciendo que es un científico y que le den unos días más de vida para terminar unas mediciones que está haciendo, y cuenta la leyenda que digamos, general español, en un acto de oscurantismo, le dijo: España no necesita de sabios, ¿no? Y lo mandó fusilar. Pues resulta ser que el primero que dijo eso fue Lavoisier. Lavoisier le dijo a sus verdugos justamente lo mismo: oiga, yo soy un científico, estoy haciendo una serie de investigaciones, por favor no me maten. A lo cual los representantes de la Revolución Francesa le dijeron: Francia en este momento no necesita de sabios, y le cortaron la cabeza con la guillotina. En todo caso, anécdotas aparte, Lavoisier empieza a entender ya el cuerpo no solamente como un reloj mecánico al cual hay que darle cuerda, y ya no es solamente ese Dios el que le está dando cuerda, sino ahora el cuerpo es una máquina de combustión, una máquina de fuego, ¿sí? Es una máquina de fuego que tiene tres reguladores principales y que empieza a indicar la idea, aunque en la mente de Lavoisier todavía no se va a desarrollar del todo, pero es un primer indicio de que el mismo cuerpo tiene unas capacidades internas para regularse frente a las condiciones externas.
Lavoisier habla de tres reguladores o tres gobernadores principales del cuerpo. La respiración, ¿no?, que produce justamente el calor animal, por eso estamos siempre a 37 grados centígrados. La transpiración, que mantiene la temperatura del cuerpo constante, ¿sí? Es la primera vez que después esto se va a sofisticar mucho más, pero en ese momento se le asigna fundamentalmente a la transpiración esa capacidad que tienen los seres superiores de mantener constante su temperatura, a diferencia de los animales, por ejemplo, de sangre fría, ¿no? Una lagartija se tiene que estar moviendo, buscando el calor, la sombra, para tratar de regular su temperatura. Y finalmente, el tercer gobernador es la digestión, la cual restituye a la sangre las pérdidas debidas a las dos otras funciones, ¿de acuerdo? No obstante, Lavoisier es todavía un personaje del siglo XVIII y está pensando en términos hipocráticos, ¿de acuerdo? Esos procesos reguladores están dados desde siempre, han sido reglados, como piensa Leibniz, desde siempre, y por eso, dice Lavoisier, muchas veces la función del médico, el arte de curar del médico, es justamente dejar que la naturaleza se enfrente, ¿no? Es dejar que la naturaleza se enfrente consigo misma para lograr esos procesos de equilibrio que están dados de antemano. Es volver a un estado de conservación que se había creado desde el principio, ¿sí? Es decir, el concepto de regulación sigue siendo un concepto conservador en el sentido de conservar unos elementos iniciales y no todavía una relación aleatoria entre el organismo y el medio exterior, que es lo que le va a permitir, o es lo que, digamos, en el siglo XIX va a empezar a tomar fuerza, articulado además a través de una historia natural que ya no es estática como la de Linneo, sino evolutiva, es decir, histórica como la de Darwin, ¿de acuerdo? Otro ejemplo de ese tipo de regulaciones, fíjense que acá se está aplicando el concepto de regulación a Dios, el gran regulador del mundo, ¿sí? Al cuerpo, el cuerpo mismo tiene regulaciones, y la misma naturaleza también tiene regulaciones. Una de ellas es, por ejemplo, el mantenimiento de la población de los animales, las plantas y en general los seres vivos. Parece ser para los zoólogos y los historiadores naturales de la época del siglo XVIII que la misma naturaleza logra mantener un equilibrio entre, digamos, las materias primas que tiene y la cantidad de población que existe. Es lo que un zoólogo de la época va a llamar la balanza de la naturaleza, un equilibrio que permite ese balance, ¿de acuerdo? Uno de los, digamos, antecesores de Darwin y que influyó en el pensamiento de Darwin, Thomas Malthus, Malthus va justamente a desarrollar esa idea del equilibrio en la naturaleza, esa balanza en la naturaleza, justamente al decir, en las poblaciones siempre la rata o la tasa de crecimiento poblacional es mucho más alta que la tasa de la capacidad que tiene esa población de producir alimentación, y por lo tanto en algún momento va a haber más población de lo que alimentación hay para que requiere esa población, y por lo tanto se va a generar un equilibrio, y ahí es cuando Malthus introduce el concepto de la existencia o de la supervivencia del más fuerte. Son solo los más fuertes los que van a sobrevivir, y eso permite un equilibrio. Acuérdense que ese concepto lo toma Darwin para su teoría de la evolución, ¿de acuerdo? Pero Malthus también ya empieza a decir, los gobiernos, las mismas sociedades humanas, tienen que empezar a instituir mecanismos de regulación para mantener ese equilibrio, ¿sí? Eso, como lo vieron en la lectura que tenían asignada para hoy, lo va a desarrollar, por ejemplo, Augusto Comte, el padre del positivismo en Francia a mediados del siglo XIX, ¿sí? Entonces, Comte, digamos que sigue esta idea de regulación cósmica, pero en un momento histórico en el que justamente se está transformando todo. ¿Sí? Comte sería el último pensador de esa mirada arreglada, conservadora, en la que hay unas reglas dadas de antemano
que mantiene un equilibrio que siempre ha existido o que pretende que siempre se exista, a una transformación profundamente influenciada por la revolución industrial, por el darwinismo, por la revolución francesa, que empieza a pensar que la naturaleza tiene un componente histórico. Es decir, la naturaleza es un proceso evolutivo, histórico, de cambio, y que más que equilibrio lo que hay es un conflicto constante, ¿sí? Fíjense que eso concuerda muy bien en términos políticos con la Revolución Francesa, esa lucha del antiguo régimen con una serie de reformas sociales, ¿sí? La aristocracia, ¿qué quiere hacer? Mantener un equilibrio que siente que siempre ha sido así, por lo tanto es natural mantenerlo. ¿Qué quieren hacer los reformadores? Decir, no, la sociedad, así como la naturaleza, ha estado en un proceso, en un continuo proceso de cambio, y por lo tanto es necesario, es natural, transformar a la sociedad, reformarla, ¿sí? Acá hay una concepción histórica del transcurso del tiempo totalmente diferente y una concepción del equilibrio también diferente. Ahora el equilibrio no solamente es algo que siempre ha sido así, sino es algo que se puede ir modificando azarosamente de acuerdo a la relación entre un elemento y su exterior y sus condiciones exteriores. ¿Sí? Es en este contexto de la máquina térmica, es en este contexto de la revolución industrial, es en este contexto de las revoluciones sociales que están ocurriendo en el siglo XIX, que el concepto de regulación empieza a adquirir un nuevo significado, ya no solamente como ese proceso para alcanzar un equilibrio, sino un proceso que permite adaptaciones de acuerdo a las variabilidades exteriores, ¿sí? Fíjense cómo, por ejemplo, y esto también va a ser muy famoso en el siglo XVIII, en el siglo XVIII va a haber una fascinación por la construcción de autómatas, que eran como unos robotcitos que podían hacer un montón de cosas, ¿sí? Digamos, el desarrollo tecnológico del siglo XVIII fue tan increíble que lograban construir autómatas que podían escribir sobre un papel. Acá no tengo imágenes, pero se las podría, digamos videos, pero existen videos todavía, por ejemplo en museos de Francia, de Suiza, donde todavía estos autómatas del siglo XVIII funcionan y tienen una precisión mecánica impresionante, ¿no? Por ejemplo, hay uno muy famoso que escribe una carta de amor, así todo mecánico, y efectivamente la escribe, ¿no? A punta pues de lo que había en el siglo XVIII, pequeños mecanismos, ruedas dentadas, fuelles, ¿sí? Es como el del ajedrez. Exactamente, este es el del ajedrez, el que está acá justamente en la ¿Cómo es que se llama? No me acuerdo, de hecho hubo dos, ¿no? Hubo uno que finalmente se descubrió que era una farsa, y era un jugador de ajedrez mecánico que le ganaba a todo el mundo y generó pues digamos una conmoción pública, como así que un autómata le estaba ganando a los jugadores de ajedrez de la época, pero después se descubrió que había una persona escondida ahí debajo, ¿no? Y entonces pues le decía al autómata qué tenía que hacer. Pero de todos modos, la sofisticación técnica para producir estos movimientos, estos jugadores movían las manos, cogían fichas, era digamos, un desarrollo tecnológico increíble para la época, ¿no? Que tenía mucho que ver con la construcción de relojes cada vez también más sofisticados, relojes mecánicos. Pero de todos modos, fíjense que acá este es un cuerpo mecánico estático, ¿sí? El cuerpo, entendido ahora como una máquina termodinámica, es un cuerpo dinámico, funcional. Cambia fundamentalmente el concepto rector de lo que es una máquina. La máquina termodinámica es una máquina que se regula, que tiene una serie de funciones que permiten su funcionamiento, valga la redundancia. Es una máquina que se preocupa por el saber cuánto le entra y cuánto le sale, y qué pasa en el interior para transformar eso que le entra y le sale, ¿sí? La máquina mecánica es una máquina estática, es como la fábrica de Vesalio. Digamos, es decir, la metáfora del cosmos y el cuerpo como una máquina permanece, lo que transforma es el saber y la concepción de cómo funciona esa máquina, ¿sí? Por
Pero las mismas dinámicas de esa regulación no estarían también como penetradas por una ley, o sea, reguladas por una ley que anteceda, y eso no sería como más de lo mismo, pero en otra forma. Claro, pero entonces fíjese cómo Leibniz está pensando en eso, es decir, hay unas leyes inmutables impresas de antemano en el cosmos, y el cosmos siempre ha sido el mismo. ¿Sí? Lo que hace es mantener un equilibrio dentro de unos ciertos parámetros, y esas leyes lo que hacen es regular todo el movimiento de los planetas para mantener ese equilibrio. ¿Sí? Fíjense que en el siglo XIX, digamos, la teoría de la evolución es un reflejo de eso. Las leyes políticas, la forma como se concibe la política, empieza a entender que que la historia del universo no es algo estático, equilibrado, sino es algo que se ha ido transformando profundamente, ¿sí? Entonces, pues la idea de la evolución, de que primero hay unas formas de vida muy simples que poco a poco se van complejizando, hacen que el concepto de historia entre en la biología. O sea, el concepto del transcurso del tiempo, donde hay unos cambios fundamentales. Entonces, siguen existiendo unas leyes naturales que dan cuenta de esas transformaciones, ya te doy la palabra, pero digamos que esas leyes ayudan a regular el funcionamiento de la vida del cosmos, pero dentro de un proceso de constante cambio, ¿sí? Ya no es estático, ya no es lo mismo todo el tiempo, ¿sí? O sea que podríamos decir que en cierta forma llegamos a un punto entre la mitad de las ideas de Newton y la mitad de las ideas de Leibniz. Porque uno por un lado pensaba que él mismo se autorregulaba, pero por el otro también necesita que alguien lo esté moviendo, porque pues bueno, cada uno se puede autorregular, pero al mismo tiempo tú necesitas del exterior para poder autorregularte, ¿me hago entender? Sí, no, lo que ocurre es que digamos que lo que va a ocurrir con la fisiología del siglo XIX es que las ideas de Leibniz se reelaboran con las ideas de Darwin. Con Newton lo que pasa es que Dios está dándole constante cuerda al reloj para que la cosa funcione. Es un Dios activo. ¿Por qué? Pues porque Newton entendía que así debería ser Dios. Para Leibniz el Dios es un Dios profundo, digamos, es un Dios, un arquitecto genial que logra producir una máquina con unas leyes ya dadas de antemano que permiten que la máquina siga su funcionamiento de forma independiente a Dios, ¿sí? Con Darwin, por dar un nombre, hay muchos personajes ahí, con Darwin se recogen las ideas de Leibniz, ¿sí? Pero ya no es un mundo estático, que era lo que explicaba ahorita, es un mundo en constante cambio e incluso hay unas leyes que dan cuenta de esos cambios, ¿sí? ¿Sí? ¿Cuál sería la respuesta de Leibniz si la pregunta fuera ¿qué pasa con las enfermedades si Dios es tan, o sea, el genio pues, que saca todo perfecto? ¿Cuál sería la respuesta que daría? Pues yo creo que Leibniz y personajes de la época de Leibniz justamente siguen con lo que les decía esta mirada hipocrática, y es que efectivamente la misma naturaleza, ¿no? Ayuda a regular ese equilibrio que es la salud, ¿sí? Si la enfermedad o la muerte acontece, es otra de las, digamos, imposiciones o decisiones que Dios ha dispuesto desde un principio, ¿sí? La gente tiene que vivir, pero también va a morir. Emilio, ahí tienes un comentario. Un elemento muy interesante, porque es que para el griego laico, la naturaleza es el regulador. O sea, la naturaleza es divina, absoluta, eterna, reguladora y autorregular. Y por lo tanto la enfermedad es una salida momentánea accidental de ese orden, pero es la misma naturaleza la que vuelve al orden. El médico interviene solo para apoyar a la naturaleza en su dieta y con su ejercicio y con todas las cosas para que el orden se pueda restablecer, pero no es el médico el que cura. Es la naturaleza. Es la naturaleza. Pero lo que pasa con Santo Tomás, en la Edad Media, es que cuando Santo Tomás nombra al director de una comisión que está encargada de cristianizar a Aristóteles, porque con la llegada de los árabes a Europa y la entrada de los textos árabes a Europa y los textos griegos que vienen con los árabes,
entra un Aristóteles pues laico, un Aristóteles que el elemento fundamental regulador es la naturaleza, y entonces el Dios cristiano parece que no cabe allí. Lo que hace Santo Tomás, estudiando la física de Aristóteles, estudiando los textos árabes, es mostrar cómo el primer motor de Aristóteles, que es el que mueve o el que desencadena todos los movimientos del mundo, es Dios. Y por lo tanto es allí, sobre ese nuevo Aristóteles tomista, que se montan de alguna manera todas las teologías posteriores medievales, y entonces Dios aparece como el gran regulador que reemplaza a la naturaleza. Allí, en la idea cristiana, la enfermedad no es una anomalía del sistema, es una prueba que Dios le manda a los hombres para que tengan fe y puedan entonces, digamos, ser capaces de aguantar la enfermedad, sufrir la enfermedad y salvarse. Posteriormente sé que la enfermedad cambia de sentido, que es el cristianismo. Y eso es lo que se va a modificar completamente cuando volvemos a una perspectiva naturalista y materialista de los fenómenos del mundo, mediados por la física y la química, donde ya la naturaleza vuelve a ser ese regulador, ¿sí? Y reemplaza a ese Dios newtoniano y a ese Dios leibniziano, que de alguna manera tiene un tinte más protestante y otro un tinte más católico. Y entonces la física y la química entran ya a entender el problema de la enfermedad como un fenómeno de desregulación. ¿Sí? Está fallando el regulador por alguna cosa, y entonces el médico ya tiene una postura activa porque lo que hace es intervenir en sí para restablecer esa regulación. Ya no es la naturaleza la que regulariza, ya no es Dios el que interviene, es el médico que de un criterio renacentista entiende que él tiene una capacidad de transformar la naturaleza y puede actuar sobre ella modificando sus cursos. Para eso la física y la química son las herramientas fundamentales. Entonces, además también de todo este debate, digamos, cosmológico, teológico, que le da un sentido particular al concepto de regulación, van a entrar también unos desarrollos tecnológicos que van a influir profundamente en el concepto de regulación biológica. Uno de ellos, y esto también lo habíamos comentado superficialmente el semestre pasado, es el famoso gobernador o regulador de Watt. Acuérdense que el regulador de Watt es un mecanismo que se inventa James Watt, que es uno de los padres digamos, de las máquinas de vapor, para justamente regular la presión de las calderas de las máquinas de vapor. O sea, acuérdense que una máquina de vapor tiene una caldera donde se calienta agua, esa agua pues se evapora, hay un vapor que está a gran presión, y ese es el vapor que finalmente mueve el émbolo de la máquina como tal, y esta máquina pues genera movimiento, y este movimiento se transmite a lo que sea. El regulador de Watt lo que hace es evitar que haya una persona ahí parada, ¿sí? El Dios que le está dando cuerda al universo, evitar el mecánico que está pendiente constantemente de la máquina, por un mecanismo de autorregulación, ¿sí? Si la presión aumenta peligrosamente, acuérdense que ¿qué pasa si estas dos bolitas empiezan a girar así? Se elevan, ¿cierto? Entonces estas dos bolitas se empiezan a elevar en la medida que la presión aumenta la velocidad del funcionamiento de la máquina, y por lo tanto estas bolitas se empiezan a elevar cada vez más. Si se elevan más allá de cierto ángulo, abren una válvula, como ven acá, es un mecanismo que abre esta válvula, con lo que le baja la presión a la máquina, por lo tanto la velocidad de operación disminuye y todo vuelve a su normalidad, ¿sí? Entonces ahí ya no hay un mecánico, no hay un relojero, no hay un ingeniero pegado a la máquina todo el tiempo para ver cómo funciona, para evitar que salga de un equilibrio que le podría dañar su funcionamiento, sino que se crea un mecanismo de autorregulación. Fíjese, se llama autorregulación porque el mismo mecanismo capta que se está saliendo de unos límites y hace que eso vuelva a sus límites iniciales, ¿sí? Pareciera que fuera como un ser inteligente, ¿no? Pero es un mecanismo mecánico que permite justamente esa regulación de la máquina. Esa regulación de Watt empieza a
digamos, a utilizarse en la fisiología del siglo XIX, y ahí es cuando, digamos, aparece esa idea de que hay una serie de adaptaciones entre el organismo y el medio circundante, el medio externo, que están regidas por las mismas leyes de funcionamiento de las máquinas, las leyes termodinámicas, ¿sí? Sí, a finales del siglo XIX, tanto la vida como el funcionamiento de las máquinas quedan subordinadas a las leyes de la termodinámica. Entonces acuérdense que la primera ley es la ley de la conservación de la energía, como lo acabamos de comentar, y la segunda ley, que se llama la entropía, va a ser además una ley fundamental posteriormente para la biología. Es la idea de que en todo sistema cerrado hay una tendencia hacia el desorden, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Aplicado a las máquinas de vapor es la idea de que no puede existir una máquina 100% eficiente, siempre va a haber un desorden de esa energía que le entra, que generalmente se ve en forma de fricción, es decir, se disipa en forma de calor, por lo tanto la energía de salida siempre es menor que la energía de entrada. En un sistema cerrado como una máquina térmica siempre aumenta ese desorden. En la vida va a haber todo un proceso de orden temporal, pero entendido como un sistema global se va a entender que la vida también sigue la ley de la entropía en el proceso de vida y decaimiento. Es en ese contexto y bajo esa, digamos, piso conceptual que Claude Bernard va a desarrollar primero su concepto de secreción y posteriormente su concepto de medio interno, ¿sí? El medio interno es justamente la capacidad que tiene el organismo para tener un grado de independencia, un determinado grado de independencia frente a las modificaciones, las alteraciones del medio exterior, ¿de acuerdo? Ese es el concepto que posteriormente Cannon va a desarrollar de forma más elaborada a principios del siglo XX, el concepto de homeostasis. Una cosa muy interesante de Claude Bernard es que primero Claude Bernard va a pensar que el medio interno, cuando las primeras veces que empieza a hablar de medio interno se está refiriendo principalmente a la sangre, ¿sí? Y una de las preguntas que se está haciendo, y esto también tiene que ver con esa mirada fisiológica de la que hablábamos hace un rato, es preguntarse qué mecanismo permite que la temperatura de la sangre se mantenga constante independientemente de la temperatura exterior, ¿no? Acuérdense que Claude Bernard también va a hacer estudios, digamos, y eso lo veíamos el semestre pasado, no esa mirada funcional y ya no anatómica, es cuando él se pregunta no de cómo es la estructura del hígado, sino para qué sirve el hígado, que descubre la función glicógena de que sirve nuevamente como un ente regulador, en este caso para regular el nivel de la sangre, el nivel de azúcar en la sangre, ¿de acuerdo? Y acá empieza y después a principios del siglo XX, con estudios de peces en el mar, retoman la idea de Claude Bernard del medio interno, adaptada a la teoría evolutiva. ¿Cuál va a ser la idea? La idea es que, digamos, y Claude Bernard ya lo había manifestado, los seres superiores, en la medida que se aumenta en la escala, digamos, de los seres vivientes, esa capacidad de autorregulación es más sofisticada, es más eficiente, ¿sí? En la medida que un ser superior tiene unas capacidades mayores de lo que él va a llamar la libertad de la vida, ¿de acuerdo? Esas ideas se empiezan a reflejar a principios del siglo XX, por ejemplo, algunos fisiólogos hacen estudios de peces en el mar y descubren que, por ejemplo, los crustáceos, su medio interno, su líquido interior, tiene casi la misma salinidad, o sea, cantidad de sal, que su entorno, es decir, que el agua salada donde viven. En cambio, otros peces más elevados, en términos evolutivos, tienen una menor salinidad. Esa idea, digamos, se conecta con el concepto de medio interno de Bernard para decir que es la evolución, digamos, la evolución de la independencia del medio interno al externo. Hay un proceso evolutivo que aumenta esa independencia del medio interno al medio externo. Hay un concepto muy interesante de esto, porque lo que realmente ocurre, y así lo piensan los fisiólogos, es que los seres terrestres, es decir, los que ya no viven en el mar,
pueden vivir por fuera del mar porque han incorporado el mar en su propio cuerpo. Es decir, el medio Claro. interno es un mar interno en el cual están nadando las células, donde adquieren todos sus nutrientes y todos los ácidos y las sustancias básicas, en fin, que se requieren para la vida, y por lo tanto tienen una vida independiente, es decir, que no tienen que vivir dependiendo del mar porque han incorporado el mar. En el proceso evolutivo, ese mar interno va cambiando, ¿no? Va disminuyendo la salinidad, se va volviendo más fisiológico en el sentido de que permite mejores condiciones de vida. Y aumenta esa independencia. Uno de los ejemplos en los que se va a conectar eso, y que va a conectar además con estudios de fisiología en América Latina, va a ser lo que posteriormente se va a llamar la fisiología de las alturas. Fíjense que una de las preguntas que empiezan a generarse algunos fisiólogos europeos de mediados del siglo XIX, desde esa perspectiva, es cuáles son los procesos de regulación que sufre el cuerpo para adaptarse a la vida en las alturas. Y no es una pregunta, digamos, ingenua o llamémosla así, meramente neutral, científica. Es una pregunta que está atravesada por intereses políticos y económicos. Algunos de los principales fisiólogos que empiezan a hacer estas preguntas son fisiólogos franceses que se van a México a ver qué pasa con la vida más en condiciones de más de 2.000 metros de altura, justamente porque están en un proceso de, pues están tratando de conquistar parte de México, ¿no? Lo mismo va a ocurrir a principios del siglo XX con algunos fisiólogos ingleses y norteamericanos que se están preguntando nuevamente este tipo de cuestiones, interesados incluso subvencionados por grandes compañías mineras norteamericanas que están empezando a explotar minas a grandes alturas en América Latina, particularmente en Chile y en Perú. ¿Sí? Ese por un lado va a ser un factor, digamos, de interés para el estudio de la fisiología de este tipo. En el siglo XVIII, acuérdense que es a finales del siglo XVIII que se crean grandes globos aerostáticos y las personas que viajan en esos globos empiezan a sentir ciertas condiciones particulares cuando va aumentando gradualmente la elevación. Este es un grabado de finales del siglo XIX que alcanza una altura impresionante de 11.000 metros, y pues ven las condiciones en las que están estos dos personajes, Glaisher y Coxwell. La pregunta de cómo afecta al organismo las alturas, pues es una pregunta que se venía dando desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, en el siglo XVIII, Humboldt, cuando visitó América, habla de todas las consecuencias que siente cuando visita el Chimborazo, ¿no? Sensación de fatiga, dolor de cabeza, vómito, etcétera, etcétera. Pero poco a poco se empiezan a preguntar cuáles son los procesos de aclimatación, como los van a llamar en esa época, y que hoy fundamentalmente conocemos como incremento de la respiración profunda, es decir, la ventilación, gracias a quimiorreceptores que permiten un aumento del índice de respiración, el incremento de las células rojas como otro mecanismo de regulación que compensa la falta de presión del oxígeno en el aire, y actualmente también se habla de incremento de enzimas que permiten también que las células puedan transportar mejor el oxígeno. Como les decía, y lo que hablamos ahorita de Claude Bernard, de ese medio interno como un proceso evolutivo adaptativo, se empiezan a finales del siglo XIX a preguntarse por cuáles son en esa época todavía, acuérdense, se utiliza el concepto de raza, cuáles son las razas que mejor se han adaptado a la vida en las alturas. Y de hecho se hacen estudios comparativos entre habitantes nativos, por ejemplo, del Tíbet, y habitantes nativos de acá de los Andes, ¿sí? Y se llega a la conclusión que es posible que los tibetanos hayan sufrido un proceso de adaptación evolutiva más prolongado, y por lo tanto están mejor adaptados a la vida en las alturas. ¿Por qué? Porque se encuentra que tienen un menor grado de policitemia, es decir, de producción de glóbulos rojos, y tiene una mayor ventilación. ¿Eso porque digamos que está ocurriendo? Pues ahora lo explico. De hecho, uno de los discípulos de Claude Bernard
Paul Bert va a ser uno de los fundadores de la fisiología de alturas, en la que no solo va a hacer experimentos en montañas viendo cómo es el funcionamiento del cuerpo, sino incluso va a crear máquinas para poder simular o reproducir los efectos de las grandes alturas. Esta, por ejemplo, es una cámara de hipopresión que baja la presión para ver cómo funciona el cuerpo en esas condiciones, ¿sí? Y Paul Bert pues va a ser, digamos, va a estar auspiciado por otro fisiólogo de la época que se llamaba Jourdanet. Jourdanet va a viajar a Yucatán, va a hacer una serie de experimentos en México y va a, digamos, legitimar su mirada racista, racializada de la época a través de esta fisiología de las alturas. Entonces, para Jourdanet, por ejemplo, efectivamente en las alturas hay una degeneración no solamente física, sino mental, ¿de acuerdo? Los habitantes nativos, Jourdanet todavía no tiene muy claro cuáles son los procesos de regulación del cuerpo para aclimatarse a las alturas, y por lo tanto dice que hay un proceso degenerativo. Los habitantes nativos de las grandes alturas tienen una capacidad física e intelectual menor que los habitantes de las bajas alturas. Ahí, a finales del siglo XIX, una serie de fisiólogos latinoamericanos van a empezar a contravertir y problematizar eso. Uno de ellos, que va a jugar un papel muy importante, digamos, va a ser olvidado por la historia, pero va a jugar un papel importante en el desarrollo de estas ideas de regulación, va a ser Daniel Vergara Lope, un fisiólogo mexicano, que va a proponer la ley de compensación. ¿Sí? Hay una ley de compensación a través justamente de la respiración, de la producción de glóbulos rojos, que permite regular el organismo frente a las condiciones de las grandes alturas, donde la presión del oxígeno es menor. La presión del oxígeno en el aire y después en el organismo la presión del oxígeno en la sangre. Daniel Vergara Lope, entonces, pues digamos que dentro de un contexto nacionalista mexicano, va a cuestionar la idea europea de que las razas que viven en las alturas están degeneradas racialmente. Y además, y eso también lo discutíamos en alguna ocasión el semestre pasado, va a problematizar la idea de que la normalidad fisiológica sea una normalidad universal. ¿Por qué cuando hablamos de normalidad fisiológica siempre los manuales de texto usan para construir esa normalidad fisiológica un grupo de personas europeas? Deberíamos construir nuestra propia normalidad, ¿sí? Porque ¿qué ocurría? Cuando los médicos empezaban a adoptar este tipo de ideas y hacer estudios fisiológicos, terminaban comparándolos con la media para saber si era normal o anormal, si era normal o patológico, pero esa media provenía generalmente de Europa, ¿sí? Desde estudios anatómicos hasta estudios fisiológicos, existió siempre ese problema político de la comparación y de la definición de la normalidad y lo patológico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la estatura media normal de la población? Pues depende. Si la comparaban con los, con los nórdicos, pues los colombianos seríamos anormales porque estábamos por debajo o por fuera de esa normalidad. Pero es que tenemos que construir nuestra propia normalidad, ¿no? Lo mismo va a ocurrir con las mediciones fisiológicas. Posteriormente, estas ideas de López Vergara van a ser desarrolladas en el Perú ya en el siglo XX, y estos personajes como Carlos Monge Medrano y Alberto Hurtado sí que se van a volver, digamos, o van a tener un reconocimiento internacional, con esto ya termino, justamente en el proceso de desarrollar una concepción del funcionamiento del cuerpo que tiene unos mecanismos de autorregulación frente a las condiciones particulares de la vida en las grandes alturas, e incluso Monge va a, digamos, a clasificar una enfermedad que se llama la enfermedad de la montaña crónica, o la enfermedad de Monge, que mostraba un poco ese desarreglo adaptacional a las grandes alturas y que se podía corregir bajando la altura. Bueno, con esto entonces terminamos. Simplemente quise mostrarles al final este ejemplo de la fisiología de las alturas, que además va a tener un desarrollo muy grande acá en América Latina por cuestiones evidentes, que ejemplifica muy bien
esa mirada de la búsqueda de los mecanismos de regulación que tiene el cuerpo para adaptarse a las variabilidades del medio exterior. Pues muchas gracias y nos vemos el próximo semestre. Que estén muy bien, hasta luego.